Bueno, pues la verdad es que todavía sigo tocado. La semana pasada os dije que estaba con la garganta hecha un poco un pozo y sigo igual. Así que bueno, es lo que hay. Vamos a charlar igualmente un poco de juegos de mesa y a esperar que poquito a poquito se me vaya pasando esto de la garganta para poder estar con la energía y la vitalidad de antes. Vamos a hablar esta semana de 4 juegos, como de costumbre. Tres de ellos bien y uno también, como de costumbre, decepción. Y en este caso, un poco la particularidad que tiene es que, aparte de ser juegos nuevos, ¿vale? Son todos bastante novedades, son de cartas. Y sabéis que las cartas a mí me gustan mucho. E incluso es de cartas la decepción. Así que no os lo perdáis. Bienvenidos a la mesa de Dan. Pues buenos a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dan. Tomad asiento, tomaros algo y escuchadme. Bueno, y escuchamos un ratico, si os apetece. Y vamos a charlar de 4 juegos. Vamos a ir a piñón fijo y vamos a empezar con el primer juego, que es el God of War, ¿vale? God of War, el juego de cartas que ha sacado hace poco Edge, ambientado en el mundo de God of War. Y la verdad es que me ha gustado un montón, ¿vale? La verdad es que me ha parecido una idea súper original de juego. Estaba destroquelándolo y estaba abriéndolo y tal, y estaba leyéndome las instrucciones y estaba pensando, esto es muy parecido a un Arkham LCG, a un Marvel Champions, es decir, la idea de mediante un mazo te vas montando un deck building y vas lidiando contra diferentes cosas, usando las cartas como recursos e intentando no quedarte sin vida, descansando, aguantando y tal, y gestionando un poquitín tus cartas. Y efectivamente, es eso, es otro juego del estilo del Marvel Champions, del Arkham LCG, en el cual, en una misma caja ya tenemos varias aventuras, en el cual vamos a meter una progresión dentro de los diferentes personajes que juguemos dentro de la partida para ir lidiando contra los diferentes monstruos y avanzando en la campaña, y con un sistema de juego realmente muy bien montado. Me ha parecido muy interesante lo que proponía el juego, aunque sí que es cierto que para mí no está al nivel del Arkham LCG, que para mí Arkham LCG es de los juegos de este estilo el que más me gusta, y tampoco está a la altura del Marvel Champions. Marvel Champions me parece un juego súper bien montado también, y me gusta un montón la gestión de mano que propone y todo, es muy interesante. Pero este, God of War, ya os digo, me gusta mucho. Es que esos dos son obras de arte, es decir, sobre todo el Arkham LCG me parece una obra de arte, es muy bueno. ¿Qué sucede en este God of War y qué tiene de novedades frente al resto de juegos? Ya os digo que la idea en el fondo es muy parecida a la del Marvel Champions. Hay monstruos, hay que lidiar con ellos, hay que avanzar en los 3 planes, que serían como 3 escenarios diferentes, y ya está. ¿Pero qué tiene de diferente? Tiene varias cosas diferentes que me parecen muy interesantes. Tiene muchos monstruos, ¿vale? Es decir, tiene escenarios con diferentes monstruos que son muy originales. Es decir, cada monstruo contra el que nos enfrentemos, cada boss, tiene mecánicas únicas, súper interesantes, súper divertidas y muy bien montadas. Había un monstruo, por ejemplo, que estaba dividido en 2 y que cuando le pegabas a uno el otro se fortalecía y tenías que ir a bajarle la fortaleza y demás. Tenía otro que tenías que provocar que fuera él quien mediante ataques matara a sus propios aliados que estaban alrededor. Tenía otro que iba atacando, iba cambiando de lado, de bando, y se corrompía y tenías que vencerlo sin matarlo, no sé. Había muchas cosillas que tenías que ir haciendo y gestionándolas de una forma realmente guay. Suponía, cada boss era un... ¿cómo se llama esto? Un reto diferente. Y eso me encanta. A mí me flipa el tema de la originalidad y de montar cosas diferentes para cada escenario, para que la experiencia sea única. Genial. En ese sentido, genial este God of War. Después, el sistema de deck building. El tema de cómo está montado el sistema de ataque y demás. A mí es quizás lo que menos me convence, ya que tendremos unas figuritas que iremos colocando en el escenario y podemos atacar a la que tenemos justo delante a melee, o podemos atacar a la que está delante y a otra también a distancia. Tenemos habilidades, pero que es muy fácil, es decir, yo ataco a melee y le pongo un +2 para que pegue de 2, luego tira un dado, tiene un poquitín de azar. Hay cosillas que no me acaban de convencer al 100%, pero están relativamente bien montadas, el sistema de cómo vas lidiando contra las diferentes cosas. Y luego tiene un sistema de como las cartas de encuentro que tenemos dentro del Arkham, o las cartas de plan que tenemos dentro del Marvel. La típica carta que para un jugador robas y luego robas para otro jugador. Pues en este juego tenemos algo parecido. Luego ahí está en que robas
y las cartas no tienen un efecto en sí, sino que las cartas son cartas para comprar luego en el deck building, para metértelas dentro del mazo, y lo que tienen las cartas, que es la putada que tienen, es la runa. Tienen una runa, un color que van a estar colocado en una posición de la carta, y lo que va a hacer esa runa es activar un efecto del escenario. Por ejemplo, sale la runa roja, significa que el monstruo ataca en esta posición, en la posición donde está la runa roja. Que sale la runa verde, significa que esta carta del escenario se voltea y pasa algo. Sorpresa, casi todo sorpresa. Es decir, está súper bien montado. El tema de cómo vas interactuando con el escenario, cómo volteando el escenario por un lado y otro va cambiando. Ves cosas diferentes, ves movimientos, ves ataques, está súper bien montado. La verdad es que God of War no tenía mucha esperanza en él, porque normalmente los juegos de franquicias, de videojuegos y demás no me acaban de convencer, pero este era un card game, estuve investigándolo y demás, y lo solicité a Edge, que me mandaron una copia para poder reseñarlo, y sin lugar a dudas me ha parecido muy bueno. Más allá de esto, la gran mayoría de decepciones, también de las que hablo, son juegos cedidos, que no os creáis que solo que porque me hayan cedido el juego voy a hablar bien de él. Es decir, es más, el juego de la decepción de la que voy a hablar esta semana también es un juego cedido, y también es un juego cedido por Edge. Luego lo veréis, no voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero este God of War ya os digo que me ha flipado. Siguiente juego, vamos a hablar del siguiente, en este caso es un juego TCG Factory. Ya sabéis que últimamente la línea que está tomando TCG Factory me encanta, son una gente que me caen genial, son una editorial a la que yo creo que hay que apoyar a muerte. Me caen muy bien, tíos, la gente de TCG Factory me parecen geniales, han felicitado las fiestas, uno de los que está trabajando ahí me ha felicitado personalmente porque le mola mucho mi canal, es decir, tiene un trato súper cercano y son súper buenas personas. Siempre que me junto con ellos en ferias y demás me lo paso genial con ellos. Y el juego, valga la redundancia, es decir, ojo que con TCG Factory también ha pasado algo, que me caen súper bien, pero toda la línea inicial que sacaron, la gran mayoría no me gustaba, y lo decía aquí en el canal y les daba caña, pero ojo que están sacando ahora, ya os digo, verdaderas joyitas. Y una joyita es este Herbalism. Me acaban de sacar un juego de deducción. Los juegos de deducción a mí personalmente me gustan mucho, y este de aquí genera un girito que me mola un montón, ¿vale? Es un juego en el cual hay 14 cartas de ingredientes, ¿vale? Imaginad que son 14 cartas de diferentes colores, se mezclan todas, se dejan dos aparte, y los jugadores tendremos cartas en la mano. Y mediante unas acciones, ¿vale? Que hay 4, lo que haremos es ir pasando cartas e intercambiándolas con otros jugadores para intentar intuir cuáles son las dos que están allí. Pero no es tan sencillo como te doy una carta y tú me das una. No. Dentro del tablero tendremos combinaciones de colores. Imaginad el amarillo y el rojo, el amarillo y el azul y el rojo, el azul y el verde y tal. Es decir, tenemos combinaciones. Y lo que haremos en nuestro turno es poner a nuestro peón encima de una de esas combinaciones. Imaginad, por ejemplo, la amarilla y la azul. Y yo lo que hago es una acción con ese lugar. Hay 4 acciones disponibles en el modo avanzado. Os voy a hablar ya del avanzado. La primera es, me pongo en el azul amarillo, yo a ti te doy una carta de un color y tú me tienes que dar todas las cartas que tengas del otro color. Meto en el azul amarillo, te doy una azul, tú me das todas las amarillas, que pueden ser 0. ¿Qué genera esto? Mucha información entre los dos jugadores, pero el resto pueden intuir que yo le he pasado azul y me has dado amarillas. Pero también podría ser al revés, que te he dado amarilla y me has pasado azules, para saber dónde están las cartas. Luego hay otra acción que lo que hace es lo mismo, te doy una carta de un color de los de la carta y me dices cuántas tienes del otro, no me las das, te las quedas tú. Que eso a veces también es interesante porque si tienes muchas cartas en mano, cuando alguien te haga alguna pregunta vas a dar mucha información. A veces interesa no tener nada en mano, pero si no tienes nada en mano casi nadie interactúa contigo. Así que es una idea también bastante guay. Luego tenemos otra que en la ficha en la que nos coloquemos le decimos, dame una carta de cada. Si nos ponemos el azul amarilla, tú, que serías el jugador al que te lo estoy pidiendo, me tienes que dar una de cada. Imagínate que tienes 2 amarillas y ninguna azul, pues me tienes que dar una amarilla. A veces esto es interesante, usarlo también. Y luego también hay la acción de dámelas todas de un color. Es decir, me pongo en el amarillo azul y te digo, dame todas las de un color. Y tú eliges, o me das todas las amarillas o me das todas las azules. Si no me das ninguna es que no tienes ninguna. Ya está, estas son las 4 acciones. Acciones que entre los jugadores que interactúan van a dar información, pero el resto van a tener que estar imaginándolo. En el momento en el que alguien lo sabe, lo típico, va a resolver, si resuelve correctamente gana puntos, el resto pueden seguirle, es decir,
intuir que también está en lo cierto, para ganar puntos también. Y dentro de las rondas vamos a poder ganar fichas del color para que creamos que es. Es decir, si en algún momento yo creo que una de las dos cartas es azul, me cojo una ficha azul y al final de la ronda me da un punto adicional, ¿vale? Una genialidad, sinceramente, en cuanto a juego de deducción, súper rápido con 4 cartas, es decir, me parece que son 25 cartas. Con 25 cartas te sacan un juego realmente divertido. Eso sí, recomendado por el momento a 3 y a 4 jugadores. Se ve que hay una variante para 2, no la he probado, pero intuyo que este tipo de juegos de deducción a 2 jugadores no es lo mejor del mundo. Pero hablo en desconocimiento absoluto, a lo mejor esta variante a 2 jugadores está realmente bien. Y ya está, esto ha sido Herbalism, sinceramente, una apuesta muy chula por parte de The Factory y además en caja súper pequeña, me parece muy interesante. Vamos a hablar de algo un poco más, entre comillas, polémico, ¿vale? Que también vino de Essen. Este juego es el It's a Wonderful World, ¿vale? Y lo he metido en la zona de juegos que me gustan. Y aquí es donde, ¡boom!, puede ser que explote un poco la polémica. Porque sí que es cierto que la gran mayoría de personas a las que he visto hablar del juego, le he oído reseñar y demás, dicen que no es muy bueno. Y yo ahí me voy a reafirmar. Creo que el juego no es ninguna genialidad ni es muy bueno. Pero es interesante y sobre todo si lo juegas como lo he jugado yo. En calzoncillos, tumbado encima de una mesa. No, hombre, no. Es decir, lo juegas como lo he jugado yo porque yo personalmente metí el crowdfunding. Esta copia la tengo de haber metido el Kickstarter y haber pagado mi buena panoja en el momento en el que salió el crowdfunding y me compré la campaña entera, es decir, con toda la expansión y todo. Jugué una partida al juego base, normal, y me pareció muy normalito. Fue una decepción, es decir, una decepción sin lugar a dudas. Y si solo llego a jugar al base, habría estado en decepciones porque esperaba mucho del juego, había recomendado mucho el juego y le tenía muchas ganas, pero se me quedó muy flojito. No obstante, jugué la campaña y me lo pasé muy bien. Es decir, toda la primera campaña, que hay dos, había 2 expansiones, toda la primera campaña me la pasé del tirón. La jugamos del tirón, toda la primera campaña, y me pareció muy interesante. Metía pequeñas cositas que se me hacían muy guays. Me sucedió lo mismo con el Charterstone, otro juego que en campaña, no sé por qué, bueno, sí que lo sé. Sí que lo sé, sinceramente. Entiendo por qué a la gente no le gusta, cuando a mí personalmente el Charterstone, la campaña me gustó un montón. Y recomiendo que estas campañas, que son tan sencillitas, en juegos tan sencillos y que se juegan tan rápido, recomiendo hacerlas en 1 o 2 jornadas como mucho y muy seguidas. Porque ya os digo, estaba jugando en partidas de It's a Wonderful World, la campaña entera, no sé si eran entre 7 y 9 partidas. 7 o 9 partidas, me eché de golpe, con ganas, me las jugué todas y me lo pasé muy bien. Y creo que si lo hubiera prolongado en el tiempo no lo habría disfrutado tanto, pero me gustó, al igual que me sucedió con Charterstone. Charterstone me hice toda la campaña en 2 días y me flipó y me gustó un montón. Ya hablé de que Charterstone me había gustado y sigo reafirmándome, aunque sepa que haya mucha gente a quien no le ha molado. Pues con este It's a Wonderful World lo mismo. Es un juego, que no os había hablado de lo que era, es un juego de draft súper básico, súper básico, donde lo único que importa es el draft. Con el draft vas a ganar algunos recursos que vas a gastar en construir edificios que te generarán más recursos para rondas venideras. Ya está, no hay más. No hay combos, que molaría, que hubiera combillos, que hubiera cosas ahí para gestionar y tal. No hay combos, es las cartas generan recursos y ganas puntos de victoria, no hacen nada más. Vas ganando puntos de victoria y generando recursos para ver quién tiene más puntos al final de la partida. Ya está, es extremadamente sencillo. Extremadamente sencillo. Pero, ya os digo, disfruté muchísimo de la campaña y quería ponerlo aquí como cosa guay. ¿Que la campaña valía la pena el dinero que gasté por ella? Que si no me equivoco era a lo mejor 80 pavos o 90 o 100 pavos. Pues no, es decir, no. Si yo me gasto ese pastizal en un juego como el Pandemic Legacy, que tampoco, pero Pandemic Legacy sí que lo vale, tiene un montón de cosas que lo flipas dentro de la campaña. Charterstone tenía unos componentes flipantes también dentro de la campaña y todo, y a lo mejor 100 pavos, pero 60, 70, 80 sí. Pero este It's a Wonderful World, pues creo que no. Hace falta jugar la otra campaña también, que la otra campaña vienen muchos más packs, así que a lo mejor sí que hay más cosas. Pero ya os digo, el resumen es que el juego me ha gustado, he disfrutado del juego, no creo
analíticamente que el juego sea extremadamente bueno, ni que sea muy bueno, es un juego decente, pero al habérmelo yo personalmente pasado tan bien con el juego y haberlo disfrutado, se queda dentro de los juegos de la semana, en lugar de en las decepciones, que sería donde habría estado si no juego la campaña, en los juegos guays. Me lo he pasado muy bien. Si alguien quiere comprarse el It's a Wonderful World, recomiendo fervientemente probarlo antes, porque es muy sencillo. Roza lo familiar bajísimo, es decir, es familiar, es decir, bueno, dureza media baja, muy baja, es decir, es súper sencillo, pero muy disfrutable, en depende de qué condiciones. Y por último vamos a hablar de la decepción, que como os he dicho, es una decepción de un juego cedido, de Edge, ¿vale? Es decir, que sé que no hace falta decirlo y que no os lo digo nunca, pero bueno, que a veces también me veo un comentario por ahí de, claro, es que el otro día, mira, aquí hago un mini parón, me dijeron, claro, es que como estás trabajando en Zacatrus, dices que el Mage Knight no es malo, porque claro, la gente puede tradumaquetarlo y como Zacatrus vende fundas, estás haciendo publicidad de Zacatrus para que compren las fundas ahí y lo tradumaqueten con Zacatrus. Y yo pensando, tronco, se te ha ido la castaña brutalmente. Bueno, ahora ya no estoy actualmente trabajando en Zacatrus, pero llevaba 5 o 6 meses trabajando en Zacatrus y nunca os recomendé que comprarais nada en Zacatrus, ni que sí lo compráis, es decir, son dos mundos aparte. Todo lo que haga yo en mi trabajo personal y profesional en empresas y demás no influye a lo que haga aquí. Al igual que siempre que me cedan un juego para que hable de ello, no va a influir que me lo hayan cedido o me lo haya comprado para que hable aquí. Sí que es cierto que subjetivamente dentro del cerebro a lo mejor afecta, pero intento que afecte lo mínimo posible. El claro ejemplo es hoy, que estaba hablando de una cosa que me ha molado un montón, que es el God of War. Ya os voy a hablar de otro que ha sido una decepción para mí, que es el Eminent Domain. Eminent Domain, un juego que yo personalmente les solicité también a los de Edge porque había oído buenas reseñas, había leído lo que decía un juego de creación de civilización, con deck building, con una idea muy curiosa. Sinceramente tiene una idea de cómo activar las cosas muy interesantes, de cómo jugar en los turnos de los demás jugadores. Me molaba porque es un deck building típico en el que robas cartas y hasta que no acaba tu turno lo robas. Entonces el resto de jugadores van a hacer acciones y tú puedes usar algunas de tus cartas en los turnos de los otros para usar acciones, pero luego cuando te toque a ti el turno tendrás menos cartas en mano y no recargarás hasta el final del turno. Es decir, me pareció una idea guay para meterle interacción entre los jugadores y el poder jugar y agilizar la partida. Me pareció una idea guay, pero se me desinfló muy pronto. Es decir, estuve jugándolo y era el turno 4, 5, 6. Me esforcé para que me gustara. Es más, si algún día Ramón Redondo ve este vídeo, os podrá decir que me esforcé. Y él también se esforzó, gracias por hacer un esfuerzo. Se esforzó porque le gustara, pero al final no pudimos con él. El problema que tenía el juego, ¿vale? Que ya os digo que tiene ideas muy interesantes. Tiene una row central con 6 cartas en las cuales vamos a ir haciendo las acciones de las cartas centrales. Siempre son las mismas, las 6 pilas, ¿vale? Son al estilo Dominion, pilas fijas, prefijadas desde siempre. Luego tenemos un par de pilas de deck building donde podemos comprar nuevas tecnologías que realmente son cartas para nuestro mazo. Pero hay cartas básicas que son con las que empezamos en el deck y las cartas del centro, ¿vale? Cartas de ataque, cartas de colonización, de producción y recolección de recursos, de sondeo, de diferentes tipos de cartas, ¿vale? La cosa está en que nosotros en nuestro turno haremos una de esas acciones y el resto de jugadores nos pueden seguir. Es decir, yo cojo una carta de ataque del centro, juego 2 cartas más de ataque de mi mano, por lo tanto hago un ataque de 3. Y luego el resto de jugadores pueden usar cartas de ataque de su mano para hacer ataque también y seguirme. ¿Qué pasa? Que normalmente el líder, el que ha hecho la acción, hace la acción y puede también modificarla a veces a su favor. Es como que el resto de jugadores la pueden hacer un poco peor, ¿vale? Dependiendo de cómo se gestionen y tal. Y eso es muy interesante, sinceramente os lo voy a decir. Ahí Eminent Domain me parece que brilla muchísimo. Es decir, la idea del juego, eso de poder jugar con las cartas y que el resto de jugadores puedan contestarte, ir haciendo también acciones en tu turno, me parece brillante, ¿eh? Me parece una gran idea y un diseño muy chulo y muy divertido. De verdad os lo digo, no me malinterpretéis ahí. Lo que no me gusta es que el juego no es divertido. Es decir, la idea está guay, pero luego lo que sucede dentro de la partida no me acabó de divertir a mí porque me dio la sensación que desde el turno 1
hasta el turno 50, no sé si había tantos turnos, pero desde el primer turno hasta el último estuve haciendo lo mismo toda la partida. No había una evolución en la partida, se hacía tedioso, se hacía largo, se hacía repetitivo y no acabé de disfrutar al 100% del juego. Y estuvimos a punto de dejar la partida a la mitad y decir ya está, pero la terminamos por nuestros santos, ya sabéis la palabra, la quisimos terminar. Dijimos, la termino porque me gusta hablar, habiendo jugado partidas enteras a los juegos. Y ya sabéis que lo que hago aquí en los juegos de la semana muchas veces son primeras impresiones, a veces son más fundadas porque he echado más partidas. Pero ya os digo, este Eminent Domain era como buah, y continuo. Y quería al menos terminar la partida para decir, no es que lo haya dejado a medias y que el final a lo mejor luego me petara la cabeza. No, fue todo exactamente igual. Y entiendo que haya gente que le pueda molar mucho el juego, y es más, ya os digo, tiene muy buenas reseñas y muy buenas críticas. Me habían hablado bien de este Eminent Domain, pero a mí personalmente no me cuajó y no me acabó de molar. Es lo que hay, no siempre nos van a gustar todos los juegos. Así que lo siento por Eminent Domain, porque ya os digo, tenía muchas ganas de que me gustara, pero no me gustó. Es lo que hay. No siempre todo van a ser juegos placenteros. Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos muy pronto, en la semana que viene, en los siguientes videitos y demás que vayamos montando. Ya os dije hace nada que vamos a... Es más, no sé si ya habré subido un vídeo charlando un poco sobre lo que se viene en el canal y demás. Así que no os voy a hacer spoiler por si todavía no he subido el vídeo, que estoy grabando esto unos días antes de planear las cosas. Nada, os dejo con el final del vídeo aquí. Muchísimas gracias a todos por haberlo visto y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien.